¿Sabías que antes de la película de Linterna Verde protagonizada por Ryan Reynolds hubo un intento de llevar al personaje a la pantalla grande con un enfoque cómico protagonizado por Jack Black? Esta visión buscaba al mismo tiempo respetar la mitología del Green Lantern Corps y reinventar al personaje con un nuevo protagonista, Jude Plato, un tipo común que trabajaba en una tienda y participaba en un reality show en su tiempo libre. ¿Qué fue lo que sucedió con esta adaptación tan peculiar? La historia de Jude y su linterna quedó en el olvido, dejando a los fanáticos con la duda de lo que pudo haber sucedido. En este video te contaré la historia detrás de este proyecto y cómo terminó desapareciendo. A inicios de los 2000, las películas de superhéroes estaban encontrando una identidad frente a una nueva generación de espectadores. X-Men y Spider-Man marcaron una tendencia hacia historias más serias y profundas, consolidándose como referentes clave para el género. Viendo este auge, Warner también quiso capitalizar en la creciente popularidad de los superhéroes, desarrollando proyectos de distintos tonos que pudieran atraer a diversas audiencias. Linterna Verde fue uno de los candidatos, y el estudio comenzó a considerar la posibilidad de una adaptación con un enfoque cómico. De hecho, esta no era la primera vez que intentaban llevar al personaje al cine. En los años 80 ya habían pensado en una versión protagonizada por Eddie Murphy, pero ese proyecto nunca se concretó. En 2004 el estudio se reunió con Robert Smigel para que asumiera la escritura del guión de Linterna Verde. Conocido en su trabajo en Saturday Night Live y su habilidad para satirizar la cultura pop, Smigel se sintió atraído por la premisa del superhéroe cuyo poder dependía de un anillo. Para él, la idea de un tipo común, sin habilidades, que se convertía en un héroe de la noche a la mañana gracias a este anillo, ofrecía un amplio potencial para situaciones cómicas y absurdas. Para dar forma a su visión, Smigel investigó a fondo la historia de Linterna Verde, revisando distintas épocas del personaje para crear un mundo que, aunque cargado de humor, respetara la esencia del universo original. Se inspiró en las miniseries Amanecer Esmeralda, que reimaginaban los orígenes de Hal Jordan. A pesar de tomar ciertas libertades creativas, su adaptación conservaba aspectos esenciales y reflejaba las tensiones políticas de Estados Unidos en ese momento, incluyendo la influencia del Acta Patriota. La primera opción de Smigel para el papel principal fue Jack Black. Sin embargo, cuando el guionista le presentó la idea a Black, rechazó la propuesta, explicando que no tenía interés en proyectos de superhéroes en ese momento. A pesar de la negativa inicial, Smigel decidió escribir el borrador pensando en Black, convencido de que su estilo cómico sería perfecto para el personaje. El borrador comenzaba con la llegada de Abin Sur a la Tierra, gravemente herido mientras el anillo buscaba su próximo sucesor. Después de pasar por alto a varios candidatos potenciales, el anillo finalmente elegía a Jude Plato, un hombre común que trabajaba en una tienda de muebles y como peculiaridad participaba en un reality show, descrito como una versión de Fear Factor pero centrado en desafíos de comida. El villano principal de la historia era Sinestro, quien había manipulado el anillo de Abin Sur para que acabara en manos de alguien como Jude, con la intención de causar estragos. Jude también tenía un amigo llamado Seth, un apasionado de los cómics y del cine de superhéroes, que además era uno de los pocos que conocía su identidad secreta. Seth se encargaba de guiarlo y explicarle todo lo necesario para ser un Linterna Verde. Esta dinámica aportaba un toque de humor, ya que mientras Seth admiraba a los superhéroes, Jude apenas comprendía la magnitud de la responsabilidad que había heredado. A lo largo de la trama, el protagonista utilizaba el anillo de las maneras más ridículas posibles, desde recrear a una joven Britney Spears hasta atrapar criminales con un condón gigante. En otras escenas se ponía en el lugar de John Lennon en una recreación de los Beatles interpretando una canción, o incluso transformaba balas en palomitas de maíz. La película incluía referencias meta, situando a Jude en un mundo donde los superhéroes existían, aunque principalmente en la pantalla grande. En algunas escenas los personajes mencionaban Spider-Man y se detenían a ver Superman Returns. Un ejemplo de esta autorreferencia se encontraba en el clímax, que presentaba una situación absurda. Un asteroide amarillo estaba a punto de impactar la Tierra, y en lugar de enfrentar el problema de manera lógica, Jude decidía mover el planeta entero para evitar la colisión. Este acto provocó una serie de desastres naturales, lo que llevó al protagonista a crear una figura de Superman con su anillo, tratando de emular la escena de la primera película del Hombre de Acero, en la que él regresaba el tiempo.
Cuando el estudio leyó el borrador, le ofreció una serie de notas que Smigel incorporó poco tiempo después. Sin embargo, esto marcó el comienzo de los problemas. A medida que avanzaba el desarrollo del proyecto, el estudio le pidió que en lugar de adaptar Linterna Verde, creara un personaje diferente que pudiera funcionar bajo el mismo tono cómico. Smigel pensó que la idea probablemente llevaría a la cancelación del proyecto. Más adelante el guionista se reunió con el actor y el productor. Jack Black se mostró entusiasmado con la propuesta e incluso sugirió una lista de directores con los que le encantaría colaborar. Pero la situación dio un giro inesperado cuando se filtró el primer borrador en internet. Esta filtración no solo provocó reacciones negativas por el tono cómico, sino que también encendió el descontento entre los seguidores del personaje, quienes no veían a Jack Black como la mejor opción. Se rumoró que la propia editorial intentó frenar la realización del proyecto, a pesar de que el estudio continuaba comprometido con llevar a cabo esa disparatada idea. A pesar de esto, tanto el guionista como el actor se enteraron de que el estudio había optado por cambiar de dirección. Sin previo aviso, el proyecto fue cancelado. Robert Smigel aseguró que nunca recibió una llamada, simplemente el estudio dejó morir el proyecto en silencio. Aunque el proyecto de comedia quedó en el olvido, Warner no renunció a la idea de atraer a Linterna Verde en la gran pantalla. Apenas un año después se confirmó que Greg Berlanti estaba a cargo de coescribir y dirigir una nueva película del héroe, esta vez con un enfoque mucho más serio centrado en Hal Jordan. Durante el desarrollo, Berlanti fue reemplazado por Martin Campbell y el guión fue reescrito por Michael Goldenberg. Este cambio de dirección culminó en el largometraje estrenado en 2011. Si bien se esperaba que la película fuera el inicio del universo cinematográfico de la compañía, las críticas negativas terminaron por sepultar los planes de una secuela. El intento de adaptar a Linterna Verde en un tono cómico, casi rozando la parodia, es un ejemplo de cómo la industria del cine ha navegado por la evolución del género de superhéroes. Aunque hoy en día vemos adaptaciones que equilibran el humor con la acción o que son comedias absolutas, en el pasado se buscaba una identidad más definida para estas historias. En retrospectiva es interesante imaginar cómo habría sido esta Linterna Verde si se hubiera realizado. Pero cuéntame, ¿te hubiera gustado ver esta película? Si es la primera vez que me escuchas, no olvides suscribirte si disfrutas este tipo de contenido. Por ahora me retiro, pero recuerda, la luz de Linterna Verde nunca se apaga. ¡Hasta la próxima!